Ahí está. Ahorita que entre. A ver, ahí estamos. Ah, listo. Ahí estamos. ¿Ya me ¿Cómo escuchas bien? estás, Jorge? ¿Cómo están? Hola a todos los que se van Bien, ¿y tú? uniendo a Sí, través ahí se van a de, ir sí, a través de corazones. Eso está bueno. Para estos tiempos. que necesitamos amor. Mucho, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Pues dentro de toda la complejidad, vamos cada día indagando nuevas formas de, ¿no? De ser, nuevos pensamientos, nuevos retos. En fin, es una etapa pues tan compleja que por eso también se agradece mucho estos espacios en donde podamos comunicarnos, en donde podamos comunicarnos con la gente, en donde podamos hacer alianza, en donde podamos ir procesando. A mí me ha servido mucho, digo, al Ujú. principio evidentemente siempre estás como adaptándote a este nuevo medio de comunicación, Sí. que ahora ya me volví súper fan. Mis años ya me dicen, el que no quería lives, ahora quiere lives todo el tiempo. Pero Sí. la verdad es que sí me ha ayudado mucho personalmente a procesar ¿no? Muchas de las cosas que han ido pasando en estos meses y bueno, creo que está muy interesante también pues que la gente te empiece a conocer de una manera Ujú. como más real pues del discurso que tienes y compartir reflexiones. Entonces, pues gracias por la invitación. Sí, pues está padre porque te acerca, creo, a la gente y sí te pone más real, ¿no? Sí te desnuda. Porque te ven no como el personaje, ¿no? De la película, de la serie, de la obra, sino realmente lo que piensas. Está buenísimo, no hay manera de engañar aquí. Ajá. Así de, no hay Fuera manera de caretas, engañar. Aquí sí se le nota el cierre al monstruo, güey. fuera caretas. Oye, pues te digo, con muchos compañeros tuyos ya he empezado a hacer estos enlaces, estos en vivos, estas conversaciones, porque aparte de saludarlos, saber que estén bien, este, de pensar en otras cosas, pensar en cosas positivas, pues también para que los conozca mucha gente, obviamente los conocen por todos los trabajos que han hecho, pero no los conocen al 100%. Ajá. Entonces, bueno, tampoco quiero al 100% porque que dejen su 10% de intimidad allá, pero a lo que les interesa es esto. Tú que has estado súper involucrado en el mundo del espectáculo, decirnos desde que comenzaste, ¿cómo dio? Porque le he preguntado esto a todos y me ha sorprendido las respuestas de cada uno, cómo iniciaron. Porque la mayoría yo pensaba que desde chiquitos, desde el vientre, decían quiero ser actor, pero me di cuenta que el azar los fue poniendo en la vida del espectáculo. ¿Cómo fue tu, tu descubrimiento? Pues en realidad ahora yo voy a ser el único que sí iba a decir que desde chiquito, pero sí, Ah, sí. sobre todo sabes lo que siempre me ha gustado y que hasta ahorita puedo empezar a integrar ya más los últimos años, es que Ajá. lo que más me gustaba era la creación de espectáculos literal desde niño, con Uh-huh. todas mis primas, con los vecinos, con no sé cuánto, y me encantaba esta cosa de, o sea, literal de como que imaginar un concepto, de dirigirlo, de hacer coreografías, de hacer los vestuarios. De hecho, como que jugaba mucho en casa de mis abuelos, ponía sillas y hacía como toda una cosa teatral en la terraza, en donde además les cobraba boleto para que viera el espectáculo y tuviera como dinero para la producción siguiente. Entonces, como Ah, que sí, siempre me ha gustado eso. Después, evidentemente, pues estaba yo muy emocionado de empezar a estudiar actuación en cuanto terminara la prepa. uh-huh. Sí, tomarlo como una carrera. Tenía oportunidad por una cuestión sí, de calificaciones, de tener una beca en la UDLA, o sea, en la Universidad de las Américas en Puebla, que fue donde me tocó vivir la preparatoria, aunque yo nací en el DF. Ajá. Y de repente, pues más bien fue como cerrar esa puerta y empezar a buscar cuál era la mejor opción desde mi perspectiva en actuación. Y me pasaba que en ese momento, como había mucho referente, digo, no había las redes, nada, el referente evidente era pues la televisión o el poco cine que había. Y Sí. toda esta generación de actores como Juan Manuel Bernal, Verónica Merchant, Arcelia Ramírez, evidentemente Margarita Sanz, Julieta Urrola, pues era la gente que de repente me llamaba la atención en la delicadeza y la profundidad que tenían. Yo me acuerdo de ver a Juan Manuel hasta, ¿no?
en las novelas, ¿no? Con Lucerito. O sea, como que yo sabía que había como dentro de ese sector de actores gente interesante y empecé a descubrir que muchos de ellos habían estudiado en el CUT. Y Ajá. ahí fue que decidí ir a investigar. Vi que era una escuela que realmente era una coordenada muy, muy interesante para poder entender el mundo de la actuación y ahí fue donde empezó todo. Después vino la huelga de la UNAM, hubo la Mm, primera oportunidad de poder hacer un casting y fue el casting de Amores Perros y ese fue como mi primer trabajo que pude hacer gracias a que también estaba la universidad en la huelga. Y ujú. ahí, digamos, empezó todo. Luego, la verdad, el trauma que tengo un poco es que siempre quise, después de estudiar la carrera de actuación, meterme a CCC o al CUEC a estudiar cine. Y Ujú. pues por razones ya obviamente laborales y que te empiece a volver, era muy difícil ya cortar pues como todo ese impulso y regresar ¿no? A encerrarme 4 o 5 años en otra carrera. Entonces, en los últimos años lo que he hecho es procurar hacerme esa carrera, ¿no? Como en distintos lugares y con distintos cursos y constantemente estudiando la cuestión de cine. Y ahí es donde Ujú. los cortos, pues ha sido digamos, como esta otra área paralela de los últimos años, que sí se vincula mucho con este origen infantil de que me gusta no solo actuar, sino generar cosas, contenido y trabajar en equipo. Eso es lo que más me apasiona. Y, Ajá. y fue como un camino un poco largo, porque pues de por sí es muy complicado hacer una carrera de actor y empezar a encontrar tu lugar, tu espacio, entender quién eres, qué características particulares tú puedes ofrecer, entender el medio, entender las cosas, ¿no? Que de repente se te son negadas o las que sí son para ti. En fin, todo este proceso de armar tu carrera como actor, pues Ujú. hasta que este momento que ya puedo equilibrar entre ambos mundos. Y sí, te juro, sí me vino esa imagen justo de la infancia apenas como de, ok, ahora sí puedes empezar, ¿no? Como que siento que ahora los 40 años, son Ajá. justo este momento de poder integrar porque pues, es lo que más me apasiona, el colectivo, ¿no? Y el contenido, el crear cosas. Órale, que sí, te digo, porque sí, creía que siempre, la mayoría pues era así, que lo traían o desde chiquitos, pero tu familia tampoco tiene que ver con el espectáculo o algo así artístico. No, mucho tiempo después descubrí que el papá de mi papá se había Ajá. dedicado al cine y era jefe de producción en la época de oro del cine mexicano. Y llegué a encontrar muchos periódicos y todo, de películas de esa época en donde salía incluso una esquela, me acuerdo, en un periódico en donde ponían en alto el trabajo del jefe de producción, ¿no? Y salía la foto de mi abuelo. Yo nunca lo conocí a él, pero esa es mi única conexión. Y sé que por parte de mi abuela, viene una familia como de gitanos que se dedicaban a las carpas en España. Son como mis únicos, digamos, Ok. dos lazos ancestrales relacionados con esto, pero ya de fuera las generaciones más cercanas no se dedican. Ha sido, por eso sí Ah, que un encuentro ya directo. había un gen por ahí que sí Así se, de, olé, se hay un G bailador. ah, Así de, todo eso, de, mira, de, la práctica y la parte de producción, ¿no? De juntar un grupo para crear algo. sí, qué loco, pero sí, justo. No, y ya, entonces, pero tu familia sí te decía, tienes que estudiar, no te dejaba antes de hacer obras de teatro chiquitas o en los bailables de la primaria o la secundaria, tú eras No, sí, el o sea, te digo, principal. a mí me encantaba todo ese rollo y me encanta, o sea, de hecho, había un concurso muy famoso en mi escuela que era como que cada año se hacía la fonomímica y entonces cada quien decidía, pues, ¿no? De qué se disfrazaba y hacíamos, era un concurso de imitaciones y era como en la kermés y vaya, era como un evento, un show anual que se hacía y yo me lo tomaba súper en serio siempre, o sea, siempre era como preparar la producción, ¿no? Del año y sí me acuerdo que, por ejemplo, el último año me despedí de ese show, digamos, con todo un espectáculo con la máscara, ¿te acuerdas? Con The Mask, con la película, con bailarines y dando piruetas, y mandé a hacer como toda la caracterización, ¿no? Con maquillajes y dientes postizos y me hice el traje yo también, o sea, como todo el show de la máscara. Entonces Ajá, siempre me ha encantado como eso. Ahora, obviamente conforme ha pasado el tiempo también ha cambiado mi forma de acercarme a lo creativo ajá, y cuando descubrí el mundo del cine en particular, pues sí fue una cuestión ya más del alma, de descubrir que ese medio en particular se me hacía muy poderoso por la ujú. capacidad que tiene de viajar, ¿no? En el tiempo, en el espacio. O sea, ahora que estamos celebrando lo de los 20 años de Amores Perros, o sea, de repente Sí, saber que un trabajo
no se queda de manera temporal, sino que trasciende, ¿no? En lugares, en épocas, pues es como que te das cuenta de la importancia y también de lo dramático que es las nuevas coyunturas y las reflexiones que estamos viviendo en torno al quehacer cinematográfico en particular, el audiovisual, y qué Ujú. nuevos retos tenemos, ¿no? En este nuevo paradigma, en estas nuevas condiciones sanitarias de poder regresar a filmar, en los contenidos, cómo se están cambiando, o sea, cómo también nuestra mentalidad, nuestra educación audiovisual Sí, también sí. está evolucionando con esto. Ujú. Entonces, como que siento que, que de alguna manera ahorita puede ser un buen momento también para mezclar las cuestiones que tienen que ver con lo escénico y con lo cinematográfico. Como que Ujú. mucha gente luego lo que conoce de mi trabajo es justamente la cuestión actoral, pero hay muchas cosas que entre proyecto y proyecto de repente hago y que me alimentan muchísimo y tienen que ver con esto mismo de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, hace un par de años estuve yendo a vivir a Berlín como por temporadas Ujú. y haciendo como proyectos de convergencia y de interdisciplina que terminaron en uno en particular con una compañía alemana, con un grupo de artistas alemanes, a través de la Cátedra Berman de la UNAM y del Instituto Goethe, que levantamos un proyecto en donde invitamos a performers y actores y bailarines mexicanos a ir a Alemania a hacer un proyecto. Y era un par de alemanes increíbles que lo que hacen es que viajan por el mundo, haz de cuenta Costa de Marfil o algún lugar, y Sí. hacen una especie de análisis arquitectónico corporal del lugar. Entonces de repente llegan a un antro en donde, ¿no? En donde gente de raza negra está bailando voguing en Costa de Marfil y entonces empiezan a hacer un análisis de eso, qué lugar era ese. Ah, pues era un cuartel militar. ¿Y ese cuartel militar qué le pasó? Ah, pues en tal enfrentamiento bélico acá, y antes era un no sé qué. Y van haciendo como una especie de, sí, como de análisis antropológico de por qué en este momento el cuerpo se está manifestando de esa forma, en ese lugar, y se vuelve un recuento de historia, se vuelve un recuento de identidad, se vuelve un análisis, ¿no? Del mismo cuerpo también. Entonces nos Ujú. llevamos a México y estuvimos haciendo esa investigación en la Ciudad de México. Cada quien escogía lugares, desde la Basílica, no sé, un puente específico en San Cosme, o sea, lugares que cada quien le significaran y con base en eso y el cuerpo, improvisaciones, exploraciones, hicimos una investigación que además se fotografiaba y después nos la llevamos a Alemania a montar el espectáculo que incluía pues como danza, performance, las mismas fotografías, este, entonces de repente es un proyecto en el que me clavé unos meses y, ¿no? Y estuve haciendo allá, que generalmente no son proyectos que se vuelven mediáticos, pero que me Ujú. fascinan porque acabas encontrando como que siempre he sido como muy reacio, la verdad, a todas las cuestiones que ahora están muy cercanas a la actuación y que no tienen que ver precisamente con la actuación. Siento que Ujú. cuando yo empecé, lo importante, por ejemplo, de estar en un set, era esta especie de mística donde estás con el otro y estás como no 100% concentrado en la cámara, en los demás actores, en el personaje, en la ficción. Y ahora, como se mueven las cosas, pues estás con el hashtag, con el no sé qué, o sea, hay una sensación a veces, ¿no? No en todos los sets, evidentemente, ni en todos los proyectos, pero hay una sensación de verte como que hay muchos distractores, ¿no? Sí. Y que van más allá de lo que te gusta hacer, que es la ficción. Y de repente cuando hago ese tipo de proyectos logro como cambiar de frecuencia y conocer gente muy interesante de la cual aprendes. De repente descubrir un performer, ¿no? Que hace performance sobre género en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Con proyecciones audiovisuales y statements políticos. O sea, gente que personalmente me gusta mucho ese trabajo, me gusta la convergencia escénica, me gusta todo el underground, me gusta como la gente, ¿no? Que hace cuestiones de interdisciplina y las respeto mucho. Como que esa es una parte mía frustrada que, o sea, me hubiera gustado como haberme clavado mucho más en toda esa cuestión como performática de poder viajar, ¿no? Como por el mundo con proyectos de teatro documental y, o sea, esas cosas a mí me fascinan, pero pues mi carrera agarró como hacia otro lado. Entonces de repente trato justo de vincularlo y tratar de aprender de eso para retroalimentar también los proyectos que estoy haciendo. Sí, sin duda, eres como de los pocos actores que conozco que sí les gusta hacer, salir de sus zonas de confort, ¿no? A nivel personal y a nivel artístico, como dices, sin que la gente lo vea, porque obviamente la gente te conoce por Amores Perros, ahora por las series, por El Chapo y el Don Sol, y
¿no? Todo esto que te ha puesto en el escenario mediático, pero tú quieres buscar más allá, ¿no? Y también sé que eres como muy espiritual y precisamente te gustan todas esas expresiones artísticas de performance, pero aquí contándonos en eso, en, tu propia identidad, en tu propio lenguaje, que también te acercas a tus propias actividades, como el cortometraje. ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo iniciaste en el cortometraje? ¿Por qué decir, quiero hacer? ¿Tu primer corto fue el de La Ciruela? mi primer corto se llamaba Hasta la ciruela pasa, sí. Ah, Digamos, fue como el primero que enseñé. Había hecho como varios, ¿no? O sea, ya sabes, hasta con el típico en la azotea de tu casa. sí. Este, y ese fue el primero. Creo que tiene que ver con una cuestión muy metódica que sí tengo. O sea, como que Ajá. soy muy intenso y sí soy muy emocional y todo, pero soy muy metódico y muy nerd. Entonces, de repente la sensación, me estaba frustrando la sensación de no poder, te digo, haber entrado a una escuela de cine tal cual. Ujú. Entonces decidí, para no perder la balsa, Ajá. mientras actuaba, cada tanto, darme un tiempo específico y armar una especie de autocarrera. Y Sí. planifiqué desde el principio la idea de hacer 3 cortos Ajá. que tuvieran ciertas constricciones, variables y características, tanto de estilo como de exploración, como Sí. técnico, para que me Sí. pudieran servir de alguna manera como mi ejercicio de primero, segundo y tercero, ¿no? De mientras estaba tomando esos talleres de guión, de foto, de apreciación, etcétera. Entonces, el primero de esos, yo quería que todos los 3 cortos estuvieran vinculados con cuestiones relacionadas con el cuerpo, porque es algo que a mí me gusta particularmente. Siento que el cuerpo es esta antena que te permite procesar muchas cosas en muchos niveles y se vuelve, lo siento como un tema cinematográficamente interesante. Ujú. Entonces, el primer proyecto sí es Hasta la ciruela pasa y tenía que Ujú. ver con que mis abuelos vivieron en una casa en la ciudad de Puebla durante pues, toda su vida prácticamente. Ujú. Los consultorios de mis tíos que son médicos también estaban ahí. Yo viví la infancia ahí y mi abuelo murió y mi abuela empezó a tener un proceso de Alzheimer Ujú. que yo empecé a registrar a nivel documental. Durante el proceso me di cuenta de que en la medida en que la casa se estaba deconstruyendo y que mis tíos derrumbaban ciertas partes que utilizaba mi Ajá. abuelo como taller o para matar guajolotes y comer sopa, ¿no? O sea, como una serie como de espacios, en la medida en que se iban deconstruyendo, mi abuela iba desconectándose cada vez más de la realidad. Órale. Y al mismo tiempo mi mejor amiga que se llama María José, se murió, entró en coma durante una semana y después murió. Entonces como que traía mucho el tema que tiene que ver con los planos de realidad y como que mi tesis en ese corto era de qué manera alguien a lo mejor que está teniendo una desconexión con esta realidad material, de Ujú. repente se conecta quizá en otra realidad con alguien que sí, que se quedó en coma y que está en este estado alterno entre lo vivo y lo muerto. Y de ahí Ujú. surgió la idea de hacer La Ciruela Pasa. Empecé escribiendo el guión, trabajando con mi abuela, la grababa haciendo muchas cosas. Era un corto que quería que fuera sin diálogos, que se pudiera que filmar en casa de mis abuelos, o sea, que fuera también un homenaje a esta cuestión de la memoria. Estaba muy clavado en ese momento con Gastón Bachelard y la poética del espacio y la poética de la ensoñación y de cómo cada cosa representa diversos niveles de la conciencia. Entonces, como que traté como de que todos esos elementos se embonaran y cuando construí el guión y estábamos a punto de filmar, me llama mi mamá, o sea, como a 2 semanas de filmar, una semana, me llama mi mamá y me dice que mi abuela tuvo un accidente, que estaba sola en la casa, le dieron ganas de hacer pipí, no sé, como que no pudo llegar al baño, se sacó de onda y se cayó y se rompió la cadera y que la estaban operando en el hospital. Ujú. Cuando yo volví a ver a mi abuela después de esa operación, mi abuela ya no me reconocía. Ujú. Entonces, lo que decidí fue hacer un proceso de alguna manera de transfiguración de lo que estaba pasando con mi abuela, que ya no se levantó de la cama desde ese entonces, y así duró muchos años hasta que finalmente murió. Ujú. Y entonces hice una especie como de llamado a actrices exagenarias en Puebla, que es donde está la casa de mis abuelos, Ujú. y llegaron pues señoras, tanto actrices como no actrices, a acercarse al proyecto. De ahí conocí a la actriz que sale en mi corto, que es una señora que además tiene una historia particular de que siempre quiso ser actriz, pero estuvo casada, ya sabes, y con un macho y con etcétera, etcétera. Total Ujú. que ella ya estaba liberada, ya el marido se le había muerto, ya estaba como... Y dijo, yo siempre quiero ser actriz, vio Ajá. el cartel de casting, ¿no? Y entró
una señora increíble. Y entonces lo que hicimos fue que se fue a vivir, digamos, por temporadas a casa de mi abuela. Se Ajá. quedaba con mi abuela, empezaba a vestirse con la ropa de mi abuela y a partir de eso empezábamos a trabajar el corto. Entonces, el Ujú. corto final se acabó siendo en la casa, pero mi abuela real estaba literal dopada en un cuarto con Alzheimer, mientras nosotros filmábamos su realidad mental en Ajá. esa casa, donde pues yo sentía la presencia de mi abuelo autorizándome también a, ¿no? Como a tocar Sí. los espacios, o sea, quería, ahora ya la casa ya no existe, abajo tenían una tienda de, una como ferretería, de ¿no? material eléctrico, que ahora ya es Ajá. una pues, tienda de tatuajes. Entonces, esta cuestión también del espacio, de cómo, pues de cómo es vivo, está vivo, me fascina. Y así fue como surgió ese primer corto, justamente. Y obviamente la otra historia, pues tiene que ver con este personaje que se queda en un estado de conciencia alterado después también de un accidente al mismo tiempo ¿no? En otro de las habitaciones de esa casa que estaba alquilada y se Ajá. conectan ambos personajes en ese otro espacio. Digo, yo la verdad hace tiempo que no lo veo, pero recuerdo que para mí sí era muy significativo por todo lo que implicaba. O sea, hay una parte, como por ejemplo, de muchos planos secuencias que eran muy complicados de hacer, en donde trabajé con un artista, que lo que hizo fue, hacer cuenta, todo el material, todas las maderas, todos los muebles, de todo lo que ya no existía en la casa, de todo lo que ya estaba deconstruyendo, de esta misma tienda, de esta ferretería que tenían, ella Ujú. hizo como una instalación con todos esos objetos atrás en el espacio que ya se había destruido. Y cuando tú ves el corto, todos esos planos secuencias donde el personaje principal empieza a tener la alucinación hasta llegar arriba y encontrarse con la abuela, pues Ajá. vaya, o sea, fue una noche que yo recuerdo, o sea, como particularmente como de bautizo, digamos, porque estaba literal recreando espacios, pero en de otra forma artística, otra forma creativa, y al mismo tiempo eran planos muy complejos de hacer para que pudieran ser como una espiral, ¿no? Audiovisual, hasta llegar al lugar principal de mi abuelo, que era una cantina que él tenía, Ajá. en donde prácticamente yo sentía que él seguía vivo, ¿no? Entonces, siento que es un proyecto que es tan personal y es de repente tan complejo en su sutileza, y era mi primer corto, digamos, que pues había mucha gente que lo veía y pues, o sea, como que no entendía tal cual, pues, ¿no? Como mis ideas que yo tenía en ese momento. Sí, Pero sí, sí. evidentemente para mí me significaba muchísimo. Y bueno, y además quedó como un homenaje para esa casa. O sea, cuando, me acuerdo cuando mi familia lo vio completo y mi abuela también ya, pues, ¿no? Pues después murió. En fin, ya se quedó como pues como una herencia audiovisual de una Sí. historia enorme ahí. Entonces, y un homenaje pues también a mis muertos y a la gente que amo. Entonces, digamos que ya luego el reto es cómo le haces para que tus ideas cada vez ¿no? se Sí. concreten y puedan el mensaje, o pueda, no el mensaje, pero pueda como, ¿no? Sí, el sentido pueda pasar de una manera mucho más clara, ¿no? Ese fue el primero. Sí, aterrizarlo y que la gente también conecte y que lo entienda, porque si era un corto complicado, o sea, no era cualquiera, si era de mucha atención, pero creo que lo padre de tu parte es eso, que obviamente con todo el bagaje que ya tienes como actor, que ya tenías, porque ahorita ¿cuántos años estás ya cumpliendo de carrera profesional? Pues 20 justo con Amores, 20. Entonces, imagínate, este corto lo hiciste hace que unos 5 años. Tiene no, como 6 años, 6 para 7 años, yo creo. Para 7 años, sí. Pues ya tenías más de 10 años en la industria del entretenimiento cinematográfica televisiva, entonces el querer, lo que tú dices, hacer un corto, pero no limitarte nada más de hacer por hacer y hacer cualquier historia, sino, como dices, con esta necesidad de expresarte artísticamente y la cuestión personal, creo que es lo padre a veces de esos cortos, que no son nada más para contar una historia banal o cualquiera, sino que hay más, es una expresión artística en sí. Que para los que nos están como escuchando, mira, ahí está Alex. Saludos, Alex. Sí, ahí va. Este, y Bárbara también. Hola, Bárbara. Porque invité también a varios de universidades que luego doy algunas pláticas, o así, algunos han de estar aquí conectados por si tienen también preguntas o lo que sea. Este, Siento que cuando uno está, por eso es lo que pensaba, cuando uno está aprendiendo un lenguaje, Mm. yo sentía importante que fuera con un material lo más sincero, y, o sea, que aunque la cagara, digamos,
no, en alguna cuestión técnica formal, todo por esa capacidad, pues, por ese proceso en el que estás, nunca dejará de tener un sentido, ni para mí, ni para la gente que pudiera verlo, ni para la gente también involucrada, porque siempre me ha gustado esta sensación, siempre he tenido como dos imágenes al momento de filmar como director. O sea, que uno sí avienta los espectros y los fantasmas y los monstruos al lente de la cámara, ¿no? De una manera, o sea, como una especie de transmutación que uno genera cuando trabaja con material personal, ¿no? Siento que de alguna manera es como si este aspecto mágico del cine y de la cámara, que en el lente literal, ¿no? Como que pudiera succionar como ese proceso, ese periodo, esa sensación, y después se pueda transformar en algo que al momento de proyectarse también entonces te genera un distanciamiento y te permite cerrar ciclos. Ese es un viaje mío, pero metafóricamente, pero me gusta mucho y generalmente todos mis cortos han tenido pues, esa sensación. Inclusive, digo, para la gente que se involucra. Me acuerdo que el día en que hicimos la muerte ¿no? de María Carmen en este corto de La Ciruela, pues se levantó, ¿no? Ya de hacer la escena y en el suelo que se había caído, y era su cumpleaños. Y sí, me acuerdo perfecto que dijo algo así como, pues muchachos, hoy morí, pero pues hoy que es mi cumpleaños, hoy volví a renacer. Muchas gracias ¿no? Por haberme invitado a hacer cine. Hoy estoy viva de nueva cuenta, ¿no? Y súper sincera, en un sentido como de renacimiento real, a través de lo que hizo, que además ella, sin ser actriz, me parecía increíble la forma en la que vinculó esta capacidad canalizadora o transformadora que tiene pues, la actuación, el arte, cuando está, ¿no? Como conectado con algo más allá. Y con La Teta de Botero, que fue el segundo corto, pues ahí fue como creo que el momento ya también de empezar a formar unas piezas mucho más concretas de estas exploraciones. Y entonces, a ver, platícanos ahora con La Teta. ¿Cómo viste también tu evolución? Que obviamente hubo una evolución lógica, ¿no? En cuestiones de filmación y de estructura. Esta ya fue una historia, aunque sí tiene algo, me imagino mucho de ti, es muy íntima, ¿no? Que ahorita para que les cuentes de qué iba y por qué la hiciste, pero también ya al tener como una actriz de ese nivel, ¿no? Como Patti Reyes Espíndola, que también era, también otro reto, ¿no? Que ahora si tuvieras una actriz profesional contigo, que me imagino que fue mucho apoyo. Pues, ¿sabes? Es que nunca, o sea, Patti yo nunca la vi como la señora actriz, ¿sabes? Porque estábamos grabando Los Héroes del Norte, estábamos haciendo esta serie. Y durante el tiempo en que estábamos grabando, a ella le detectaron el cáncer de mama. Ajá. Entonces, evidentemente, nosotros que pues era nuestra manager en la serie, estábamos muy vinculados con ella, yo tenía particular un lazo como emocional con ella porque la quiero muchísimo desde ese momento, que cuando pasó este proceso, pues todos de alguna manera, pues nos vinculamos emocionalmente con él porque pues era Doña Olegaria, era nuestra, o sea, estaba muy cercana a nosotros y en Los Héroes del Norte fue un proceso que además tardó mucho tiempo. O sea, fueron por lo menos 4 años de manera intermitente de estarnos viendo siempre. Y luego, pues después conciertos y en fin, como una serie de cosas metacinematográficas que sucedieron. Entonces hubo un momento en donde ella, digamos, ya estaba pasando por el proceso de reestructuración de su cuerpo, la acaban de operar, estaba con los dolores, inflamada, y seguíamos filmando, ¿no? De botas y sombreros y bigote. Y yo acababa de pasar por otro proceso en donde de la noche a la mañana, por una cuestión genética, perdí 5 dientes, que es como la peor pesadilla que uno pueda tener. Literal de que sueñas de que los dientes se aflojan y se caen. Literal de un día empezaron a estar flojos y literal de un día me quedé con un diente en la mano y después me quedé con 5 dientes en la mano. Y tuve que pasar por un proceso de reconstrucción mandibular y de injertos de hueso y después ponerme diente, o sea, vaya, todo un rollo que además, más allá de lo técnico, la cuestión emocional y simbólica de perder los dientes se vuelve pues muy fuerte. Porque pues es a nivel simbólico es lo que te defiende, es con lo que te alimentas, o sea, representa muchas cosas. Entonces, y luego, al mismo tiempo, estaba yo como terminando la relación más importante de mi adolescencia, de que digamos, mi primera relación amorosa, súper intensa, juvenil, ¿no? De irse a vivir juntos y de destrozo de cosas, y en fin. Y estaba como yo terminando un proceso como eso, y empecé a tener unos dolores particulares en el culo. Y entonces luego descubrí o sea, que me había salido un absceso. Y como soy muy clavado de la cuestión psicodinámica de las enfermedades, descubrí que los abscesos, también a nivel simbólico,
era una especie de protección que tenía tu cuerpo para encapsular el dolor y Ajá. sacarlo por algún lado. Y que dependiendo del lugar donde te salga un absceso, se vuelve simbólico de qué es lo que tienes que trabajar. O sea, si te sale en el ojo, pues tiene que ver con algo, ¿no? Que está relacionado con este sentido y todo. Entonces, que si te sale, decía como que de varios lugares. Y si te saliera el culo, literal, decía que era porque era el último bastión, o sea, el último estado literal de excreción para poder soltar un dolor muy añejo. Entonces, Ajá. esta fue una relación que yo tuve como 10 años antes, una cosa así, pero que había regresado esa persona en ese momento y entre la limpieza y el coraje, todo lo que sea, me salió eso. Entonces me tuvieron que operar, que también es una operación súper traumática, pero, o sea, esa operación sí la voy a recordar toda mi vida porque, o sea, porque además no me pudieron dormir completo porque era de emergencia, llegué con dolores justo después de un llamado de los héroes, así, porque pensaron, pues justo, como sale en el corto, que pensaban que era, ¿no? Hemorroide, en fin, lo que sea. Sí. Total que acabé con las piernas abiertas, había sido una operación, despierto, muy traumático. Entonces hubo un momento en donde estábamos literal recuperándonos en los llamados, en el camper, ella con todo su, ¿no? Su rollo, y yo con el mío, y yo haciéndome baños de asiento. Y, o sea, y entonces hubo un momento en donde la verdad, pues nos me damos de risa. O sea, fue como de, güey, además vestidos de los personajes. O sea, todo era, o sea, era demasiado, porque nos dolía muchísimo el cuerpo. Estábamos pasando emocionalmente, pero sí. Y mientras además teníamos que hacer una serie, ¿no? Súper pispireta y súper... Entonces hubo un momento en que yo dije, hay que hacer una película. O sea, tenemos que hacer una película de esto. Y a partir de ahí, ya que fue como un proceso ya de que terminamos de grabar y todo el relajo, que ella pudo recuperarse, empezó a Ujú, escribir ella un libro sobre sus experiencias de la recuperación, una especie de diario, se tomaba fotos de ella como, ¿no? En unas cuestiones como artísticas con respecto a su seno. A mí, Betty me ha encantado siempre porque es una mujer absolutamente echada para adelante y con una sensación de sobrevivencia, como una vitalidad y una sobrevivencia y una capacidad de enfrentar el dolor hacia la luz muy cabrón. Y ujú. parte de la esencia del corto era eso, era como que tenía muchas ganas de absorber y aprender de esa capacidad de vida a partir de este proceso de sentir pues un luto personal con tu propio cuerpo, porque se vuelven lutos, vaya, los dientes no los recuperas, estos, ¿no? Están muy bien, pero pues no, o sea, están construidos. Entonces, Sí. evidentemente el corto, pues era yo me iba a casa de Patty, ella me leía lo que estaba escribiendo del proceso, en fin, como fue un proceso ahí de mucha confianza en su intimidad. De ahí salía el título de La teta de Botero, porque en un momento me dijo, no, me dijo que pasó por un momento donde pasó por una estatua de Botero literal y ella traía, pues por la inflamación, ¿no? Un seno enorme, y le vinculó con esa imagen, ¿no? De las estatuas de Botero, en fin, como que todo tenía que ver con lo que ella me contaba y lo que veíamos. Y después me Ujú, fui a hacer un taller y acabé con el taller con el guión, se lo di, le dije, bueno, esta es nuestra peli, ¿qué onda? Y finalmente hicimos La Teta de Botero, que, o sea, como que me cambió la vida. O sea, me cambió la vida a nivel personal, nos hizo a los dos recuperarnos de esos traumas de una manera muy creativa y muy poderosa. Y además, o sea, como que reiteré, pero no lo había podido yo vivir directamente porque cuando uno es actor, uno forma parte del engranaje de una estructura mayor ujú, y uno trata de seleccionar lo más coherentemente esa coordenada. ujú. Pero cuando ya es como tu voz, ¿no? Y le empiezas a compartir, pues ahí sí eres como tú expuesto absolutamente para poder establecer ese diálogo. Y yo recuerdo siempre una frase de Damián Alcázar en algún momento que tomé un taller hace años con él, que era, ¿no? De cómo uno tiene la capacidad a través del cine de incidir en la conciencia de la gente. A través del género que sea y a través, ¿no? Pero uno incide, o sea, uno penetra en algo en la conciencia de la gente. Ajá. Y esa fue la primera vez, o sea, que ese creo que ha sido uno de los momentos más disfrutables y más entrañables que he tenido en mi carrera cuando Ujú, tuve la oportunidad de presentar ese corto y sobre todo, sí en los festivales, que recorrió muchos lugares, pero ujú, sobre todo cuando empezamos a vincularlo con presentaciones, no sé, en el Congreso Nacional de Sobrevivientes de Cáncer de Mama. Y de repente eran 200 mujeres, ¿no? Sin seno, ujú, haciendo pláticas con profesionales de la salud, oyéndome a dar pláticas por la República, facultades de medicina y vincularlo con cuestiones humanistas con respecto al cáncer o hacer pláticas con psicólogas y con mujeres acerca
la reestructuración sexual que puede existir a partir de un proceso como ese. Entonces de repente te encuentras, ¿no? Obviamente con la gente ya de primera mano, gente que se acercaba después de la proyección y me decía, yo no le he confesado a mi familia que no tengo un seno. O gente que me decía, a mí en mi pueblo me tiraron una vez una cubeta, ¿no? De tal cosa porque era yo la maldita del pueblo por tener cáncer. O mi marido me dejó porque decía que yo ya no era mujer. Entonces, ver cómo a partir de la película había mucha gente que decía, ahora yo le voy a decir a mi familia. O ahora siento no sé qué. Ahora no, claro que mi sexualidad, o sea, todos esos procesos, ay Dios, así. O sea, yo me pasé como un año viajando con Patty y solo mucho, o sea, con el corto a miles de lugares, o sea, todos con una vinculación humana y eso a mí personalmente sí me marcó. O sea, fue un antes y un después y está muy chistoso porque cuando me invitaste a hacer esto, dice, güey, si me preguntan como, cuando siempre te preguntan como cuáles son tus highlights o cuáles son los momentos como en la carrera. Y es muy curioso, pero creo que dos de los momentos más importantes de mi carrera, o sea, a nivel personal, a nivel humano, a nivel creativo, han sido relacionados con el corto, o sea, han sido relacionados eso con la Teta Botero y cuando Julquita fue a Clermont-Ferrand. O sea, son como Ajá. dos momentos en donde yo he sido, en donde realmente he estado en éxtasis. O sea, o sea, de decir, "Uta, vale la pena hacer lo que haces", ¿sabes? Es como, no sé, entonces tengo un cariño a los cortometrajes mucho por eso, porque sí han representado muchas veces incluso más que alguna cosa actoral. O sea, sí me han marcado y me han ido definiendo también como persona. Ujú. Ujú. Oye, está, no, está genial, te digo, cómo lo tomas esa parte del corto, cómo catalizas, ¿no? El arte y las vivencias personales y cómo dices, incide inherentemente en alguien más, le va a pegar, vas a ser empático de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que vemos. A ver, ¿quién Muchas más está gracias. Ahí por? está Romantic. Ay, te mando muchos besos. Hay un montón, Sigan a mira. Romantic porque además acaba de subir una web series que me hace reír muchísimo y que está muy padre. Te mando muchos saludos. Justo Este, como Don Sol, pero hablemos de tu tercer cortometraje. O sea, que es otro Julquita, viaje, pero otro con viaje completamente distinto. hijos, ¿no? Cada quien es una cosa diferente, ¿no? Y te digo, y el objetivo sí era, o sea, sí era como generar o sea, sí, no sabía exactamente, digamos, la temática de cada uno, pero sí sabía que todos tenían que ver con el cuerpo y que fueran distintos. Que ahí sí, por Ah, ejemplo, no, la ciruela que era como, ¿no? Como una cosa sin diálogos y toda como más experimental. gráfica, geométrica, todo. Luego la teta de Botero, pues que era una cuestión muy intimista y como que esta cuestión también de dirigirse y actuar y de, o sea, esta esquizofrenia que da entre producir, hacer y estar y al mismo tiempo es algo personal, pero al mismo tiempo tienes que dirigir a Patty y Patty así de, güey, por favor, yo estoy haciendo muchas novelas, es que, por favor, bájame, ¿no? Entonces como que toda esta cosa también requiere ya su complejidad. Y luego el tercero es Julquita, que yo tenía muchas ganas de hablar sobre la sangre, Ajá. ¿no? Sobre la sangre. No sé exactamente qué, y entonces, en algún momento de los procesos, acabé visitando a Aide, a la actriz del corto, que estaba estudiando actuación en Nueva York. Ajá. Y en algún momento estábamos ¿no? En Central Park, era la luna casi llena. Y ella empezó como a compartirme un viaje personal que tenía con respecto a la menstruación y con respecto a que cuando tenía el ciclo menstrual, entonces, le daba como una sensación de empoderamiento que a veces se trastocaba y que a veces lo llevaba como a relacionarse justo con las personas con las que no quería relacionarse o a dudar de su propio poder o esta cuestión emocional que de repente se vuelve tan compleja en esos momentos, en fin, ¿no? Como que empezó como a jugar con el ideario de tener un alter ego que pudiera aprovechar esa fuerza de la sangre menstrual para poder Ujú. hacer un bien por la humanidad y hacer justicia en el mundo y acabar con la violencia de género y no, y como que en lugar de destruirse, más bien aprender a defenderse. Y empezó ya a compartirme su viaje muy amorosamente. Ujú. Y la verdad es que me encantó como la imagen, o sea, me vino como la imagen de, pues justo, como de ella como superheroína y empezamos a jugar con los nombres. Y no, que como Hulk, pero en chiquita, pero a la mexa y con J y Hulkita. ¿No? Y entonces empezamos como de ser ese, y fue un proceso, pues digamos, también antropológico, porque me encanta ese viaje, me encanta el viaje de, ¿no? Entonces me iba a casa de Aide, platicaba con ella, veía que hacía cosas que yo no entendía y que metía yo como al guión. Y el reto aquí era poder como hacer de alguna manera, o mi viaje era
poder hacer como una especie como de microscopio de su mundo emocional y de su periodo menstrual y ponerlo en pantalla grande y poder ahora sí por primera vez hacer un corto, digamos, con un desarrollo visual complejo, que tuviera VFX, que pudiera terminarlo en 5.1, que realmente pudiera viajar el corto a nivel como visual, que por primera vez fuera en un espacio construido, trabajar, ¿no? Realmente con una casa completa y diseñar el arte. En fin, como que ha sido el proceso más complejo de hacer como corto. Y pues lo fuerte de repente fue ya enseñarlo, porque claro, pues yo sé de dónde viene y sé que formaba parte de la esencia de Aide. También Aide ahorita ya es como otra persona después de haber hecho Fulquitas. Es como que y se quedó como, ¿no? Una cierta parte de ella ahí. Pero claro, esto fue como en el periodo pre-Me Too, ¿no? Sí, Entonces, pues las reacciones fueron muy radicales, porque había gente que de entrada se ofendía porque yo estaba tocando un tema que fuera sobre la mujer y la menstruación, que además de por sí es un tema tabú. sí. Este, es una obra que sí traté que fuera muy gráfica, quería yo que fuera una especie de cómic, y que todo el tiempo estuviera rayando, o sea, que nunca fuera lo suficientemente fuerte como para que de plano puta, te asquearas si no lo vieras, pero que siempre estuvieras en el límite de querer hacerlo, o sea, ¿no? Como de, ah, porque quería porque además todo surgió primero de que quería hacer una instalación y meter a los hombres en la menstruación de las mujeres para que vieran lo complicado que puede ser internamente y tuvieran un poco más de conciencia sobre el mundo emocional. Y se lo presenté a microteatro y a varias, y me mandaron todos a la goma de que, no, de que mamá, no sé qué. Entonces, entonces decidí cómo hacerlo en el corto. Y visualmente, pues te digo, sí era muy, o sea, es un corto que es muy, pues muy en la cara. Y agresivo de alguna manera. Y digo, yo conozco también, o sea, como que mis referencias luego también visuales de una cierta etapa de la vida, pues también son como, ¿no? Como fuertes. Y vaya, me gusta como esa sensación. Yo quiero que fuera así, ¿no? Como un viaje fuerte, güey. Pero, güey, había mucha gente que se sentía ofendida. O sea, como que siempre dividió Julquita, ¿no? Entre la banda que era súper fan de Julquita, o sea, súper fan así de Julquita, de, güey, así de, ¿no? Y de que entendían. Y curiosamente, no siempre la gente más evidente que tú pudieras pensar. Es decir, a veces me topaba con que una chava de 20 años se sentía más ofendida que una señora de 80 que llegaba y me decía, pues claro, mijo, pues así es, y así pasa esto, porque, ¿no? Entonces, como que creo que el proceso más interesante de Julquita fue descubrir la ambivalencia que puede existir con respecto a cómo recibe alguien un material que tú haces. Sí. Y el punto culminante, que ese es el segundo momento que dije, que fue Clemón Ferrán. Digo, recorrió muchos festivales y todo estuvo increíble, pero pues Clemón Ferrán es el festival más importante de cortes en el mundo. O sea, Sí. y de Top. repente cuando quedó seleccionado, sí, fue como, o sea, desde ahí ya fue un viaje y luego estar ahí y ver un festival que está construido de una manera tan poderosa, en donde la gente va realmente a ver los cortos como si fueran películas largos, o sea, como, ¿no? Con ese nivel de entusiasmo, las salas llenas con 1,500, 2,000 personas, se hacen 5 funciones, también en la universidad, hay diálogos, mesas de diálogo, la gente está con menos ego porque todos pues, estamos en proceso como de construcción, ¿no? Entonces, yo me acuerdo ese día de la premier de Juequita en Clemón, o sea, con 2,000 personas, no me acuerdo cuántos eran un chingo. Yo estaba, creo que nunca he estado tan nervioso, emocionado al mismo tiempo. Yo sentía que el corazón se me iba a salir, o sea, pero ni en premieres mías de actor ni nada. O sea, ahí era así de, no me sudaba, sentía que iba a morir. Y luego pasó que cuando presentaban el corto, terminan y se divide el público como en tres. O sea, pero literal, así, además con la misma cantidad de gente, pues sí registras el sonido, la vibración, y güey, literal, una parte así, ¡ah! O sea, que no había pasado en ninguna producción de Clemón, o sea, banda así de, ¿no? Otra banda como impávida, así como de sin moverse, y otra banda como que, no, o sea, como sí aplaudiendo y como todo. Y luego ya hablando con los jurados y todo, ya me contaron pues todo el proceso que pasó para seleccionar Julquita y cómo fue también muy ecléctica la forma, o sea, literal el jurado también se dividía entre, oigan, pero esta es una voz particular que viene de México y que y que hay una construcción y y gente que temáticamente dice, pues sí, pero no, porque no es el perfil de Clemón y porque está muy, en fin, muchas como cosas. Pero yo me acuerdo que me traumaticé horrible o sea, con esa reacción, porque obviamente pues, estás vulnerable o estás presentando tu corto y todavía te cuesta trabajo asimilar,
¿no? Gente que me había dirigido la palabra al empezar el festival y que tú mismo te das cuenta que después ya no te habla, ¿no? En la segunda parte del festival, después de tu proyección. Y gente que se acerca y te empieza a decir unos viajes que, pues, a te aguantas, es lo que me fascina del cine y de hacer cortos y de hacer ahora mi largo. O sea, Ajá. cuando la gente llega y más allá de que te digan qué buen actor eres o qué gran director, nah, cuando se acercan y la pieza les toca y les potencia cosas y empiezan un diálogo y te cuentan cosas de su intimidad o sus reflexiones o lo vinculan con, ¿no? Con filosofía o con arte o con otras cosas, eso me parece maravilloso. Y pues la verdad sí fui muy feliz en Clermont, o sea, o sea, fui muy feliz, o sea, muy feliz y amo mucho a Julquita y pues, y la verdad es que creo que sí, los tres cortos, ¿no? A final de cuentas, sí conseguí para mí, por lo menos, tener la sensación de una escuela. Es decir, como que sí siento que Julquita fue como mi titulación y Ujú, que aprendí de los errores y de los aciertos de los tres. ujú, Y ahorita, evidentemente, me pone, o sea, ahorita ya llevo un año, o sea, pues casi más bien 2 años preparando como lo que puede ser mi ópera prima. Los últimos 7 meses antes de empezar la pandemia estaba encerradísimo haciendo el sacrificio de no trabajar como actor, o sea, estaba desde septiembre del año pasado haciendo un proceso de investigación in situ en Colombia, porque es una película que es 100% como realista, ya con locaciones, ya, vaya, haciendo un proceso integral. Sentí que, por ejemplo, ya para dar el paso a la ópera prima, necesitaba parar el viaje como actoral y darle un tiempo específico a estudiar historia del arte, semiótica, historia de la arquitectura, historia de la música clásica. Entonces me metí como literal, pues sí, como 7 meses a ajá. levantarme súper temprano, a hacer ejercicio y luego todo el día a estudiar, a leer, a escribir, a investigar y me encapsulé. Cuando empezó la pandemia, luego, o sea, fue como muy chistoso porque literal yo ya llevaba 6 meses así, encerrado en mi casa, ¿no? Digo, la parte de investigación en la que se truncó, pero, y ahora, pues, evidentemente estamos en un proceso muy complejo y obviamente todos estamos ¿no? O sea, como viviendo nuestros propios duelos porque hay una parte de luto, de cosas que por lo menos inmediatamente no se pueden hacer. Hay mucha incertidumbre de cómo vamos a regresar al set. Hay mucha incertidumbre. Yo sí tengo la incertidumbre ahorita de realmente, digo, pues, igual que muchos, estos procesos que se quedan en medio, es decir, es una película que no se puede adaptar a lo mejor a ciertas circunstancias nuevas, ¿no? De que tienen que ver con el COVID y con las medidas sanitarias, es en otro país, es una coproducción, los fondos están en riesgo, o sea, es como una época en la que dices, a ver, ¿qué haces? Porque además, pues los últimos años de mi vida los he invertido en eso. Ujú, Entonces, sí estoy como en este proceso de redescubrir cuál puede ser la vía. También entré ahorita en un taller justo ¿no? En estos meses en la Filmoteca, que hay unos talleres buenísimos por si se interesan, que entren. Tomé ujú, uno increíble de cine moderno y contemporáneo para hacer una tesis sobre de qué manera las cuestiones posguerra, cinematográficamente hablando, pueden vincularse con las cuestiones pospandemia, ¿no? Estoy como investigando muchísimo sobre estas cuestiones digitales y de qué manera, ¿no? O sea, esto es por una posible exploración, el análisis y la reflexión también de cómo va a cambiar nuestro mundo audiovisual, qué va a ser importante de hacer, si va a ser importante conservar los proyectos como se tienen y transformarlos, o por el contrario, se va a radicalizar y ahora todo lo que queremos es entretenimiento para no sentir dolor, cómo va a cambiar nuestra educación como espectadores, qué cosas queremos ver, qué cosas inclusive ya ahorita, ¿no? Uno ve de repente una serie o algo y hay ciertas cosas que son simplemente físicas, unos besos, y ya te conectan como con, no, o sea, te empiezas como con el cable casi, casi como de que esto no puede ser ya como verdadero de la misma forma que antes, o lógico. Entonces, vaya, como que ahorita particularmente, sí tengo muchas ganas de dar el paso a la ópera prima. O sea, yo creo que es mi sueño más grande. O sea, o sea, sí dar ese paso. Y curiosamente sucede esto. Entonces, pues estoy como tratando de que todos esos elementos de análisis y de reflexión, todos me den la guía para poder ver cuándo, cómo hacer ese proyecto. Y por otro lado, mientras estoy explorando, pues cuestiones que tienen que ver con esto, las próximas semanas estreno unos proyectos para que igual también los que están por ahí nos sigan. El departamento de arte. Querido, ¿cómo estás?
Saludos, gracias. Entonces, como que también estoy haciendo como proyectos que tienen que ver con, ¿no? Con el son, que tienen que ver con lo digital, que tienen que ver con trabajar con artistas en otras partes del mundo, este, cuestiones tanto artesanales como digitales, empezando como a ver, y ya tengo como una idea de un proyecto que si no puedo hacer mi ópera prima, puedo hacer un proyecto que sí me haga, pues, cumplir ese sueño que quiero de dirigir un proyecto que ya, que no sea corto, que sea más, pues, de más larga duración, y en esas estoy. Entonces, digo, todos creo que estamos ahorita todavía en la parte de shock, en la parte de que medio acomodamos, pero, pero sí creo que es importante que hagamos este análisis. O sea, sí creo que todos los que nos dedicamos a esto también veníamos como, ¿no? En un cierto rush, una cierta velocidad de información, y ha estado bien interesante también tomar distancia, parar, y realmente, si ahora todos podemos hacer una película con celular o con lo que Ujú. sea, creo que el dilema al que nos enfrentamos es qué es lo que va a estar interesante, Mm. ¿Qué ¿no? O vas a... sea, qué contenido de alguna manera puede ser trascendental. Ahorita que estaba, no sé, estaba viendo una plática que ya tiene un par de años con Marina Abramovich y Añárritu, que está ahorita en We Are One, en el festival. Ujú. Y vaya, ya hace 3 años, pero ya como que esta cuestión de que se hablaba de cómo está cambiando todo y cómo a lo mejor sí eso, quizá, esperemos que no, pero que sea un empujoncito final como para que gran parte del público ya quiera ver, ¿no? Películas solamente en plataformas, solamente digitalmente, ¿no? Y que cada vez haya menos oportunidad de ir al cine o con la misma circunstancia real, no se puede ir físicamente al cine. Ujú. Y ahí, pues sí te digo, un luto, porque hay, o sea, hay una cuestión, Iñárritu, ¿no? Decíais, concuerdo que hay una cuestión, pues, o sea, sensorial, emocional, que implica que tú hagas una película con determinado diseño sonoro, con, ¿no? Que lo veas en pantalla, que se potencie, que definitivamente no es lo mismo que verlo aquí. Él decía, es como si tú ves una pintura de Velázquez, y aquí lo que haces es tener la postal de Velázquez, no estás viendo la pintura de Velázquez. Ujú. Y bueno, creo que ese es un reto al que nos vamos a enfrentar, y una cierta tristeza e incertidumbre para los que amamos el cine, Sí. porque igual podemos encontrar otros mecanismos de expresión, porque eso no nos va a matar nadie. Estemos encerrados o salgamos o lo que sea, pero eso no se va a morir. Pero ¿cuáles son las herramientas para poder hacer eso? Pero ¿cómo podemos lograr que el cine siga existiendo? El cine, como lo conocemos, el cine que de alguna manera trasciende. Esto como empezamos la plática, que trasciende el espacio, el tiempo, que se vuelve una experiencia, que se vuelve algo casi místico, que se vuelve algo que determina tu vida. Para los que amamos el cine, tanto como creadores como espectadores, ay, creo que ahorita es como de, ¿por dónde le hacemos? Para que aunque se siga la evolución evidentemente digital que no va a parar, tengamos Mm. oportunidad, y los artistas, tantos artistas que se dedican al mundo del cine, tantos autores que se dedican al mundo del cine, o sea, ayer estaba también en una plática de Nadal David, o sea, que es un director que me gusta mucho, y sí, sinceramente decía, pues es que no sé si mi carrera como cineasta tal cual, con lo que implica, pues a lo mejor Ujú. sí se termina después de este periodo. Entonces digamos que es una versión como muy trágica y muy drástica, esperemos que no sea así, pero Sí. evidentemente sí muchas cosas están en juego y están cambiando. Y pues bueno, los que están estudiando, los que están haciendo cortos, pues creo que es momento de no, pues de dar oportunidad de encontrar otros mecanismos de expresión al audiovisual, y que Ujú. vayamos juntos a ver hacia esta nueva dimensión que nos espera, ¿no? Sí, de entrada, sí, como dices, lo que vamos a extrañar es la experiencia como la conocemos hasta ahora, ¿no? Porque puede haber este virus, en el futuro otro, o más graves, nos vamos a terminar adaptando, como siempre, y como lo hemos hecho a lo largo de los siglos, ¿no? Creo que esto, esperemos que se encuentre algo, una cura, pero a la vez ver esos puntos de oportunidad que puede dar quizá también para muchos, artistas en general, ¿no? También las cuestiones digitales, las cuestiones virtuales, también cómo podemos descubrir a más gente que la que no podíamos ver también en ciertos espacios que estaban ya establecidos para ellos, o cómo cineastas pueden reencontrarse de otras maneras también con otros públicos. Sí, realmente sí está muy interesante. O sea, sí está, por donde lo veas, está muy interesante. Y así hay cosas que te parezcan fascinantes y con ganas de explorar, pues hay otras que te causan también incertidumbre. Pero pues Mm. creo que en eso estamos todos ahorita,
y como dicen, ¿no?, los proverbios chinos, ¿no?, el equilibrio no es que te quedes en un solo lugar, sino que sepas cuándo estás llegando demasiado a este lado o cuándo estás llegando demasiado al otro. Y ahí consiste el equilibrio, que logremos encontrar en nuestras cabezas, en nuestras mentes y en nuestra creatividad, pues ese equilibrio pues para seguir creando y para seguirnos comunicando, ¿no? Digo, hay algo que ahí sí queda en medio, que es el tacto, el sentido del tacto, que pues está también como metamorfoseando, pero bueno, esto todavía no termina, es el proceso más álgido, ¿no?, en países como el nuestro. Sí. Así que bueno, creo que ya está por terminar, ¿no? ¿O no? Pues ya estamos a poquito. Nada más dinos, ahorita tú sabes dónde están tus cortos, ¿todos están en Filming Latino o lo tienes en Sí, redes? está mi canal de Vimeo, entonces ahí están todos los cortos. Entonces se meten a Humberto Busto en Vimeo y ahí los pueden ver, pueden compartir, pueden mandar mensaje, lo que Ajá. sea. Y antes de que termine, lo que les preguntaba, ¿tú qué les aconsejas ya con tu experiencia como actor, con todo este tiempo, ya como director, con estos 3 cortos que sí se ha visto una evolución y una consolidación como director de cortometrajes? ¿Tú qué le recomendarías a estos nuevos directores? ¿Qué sería lo que no tendrían que hacer o que tendrán que tener especial cuidado para que les salga mejor su trabajo, su película? Digo, no me siento capacitado al cual para como decir, no, Sí. deberías hacer así, pero creo que Ah, como consejo siento que justamente en esta coyuntura tan compleja de enorme cantidad de contenido, ujú. algo que ahorita sí he aprendido en esta cuarentena es que la historia da muchas herramientas. Siempre Ajá. lo había pensado, pero ahorita se me potenció más y siempre he dicho, me topo con muchos directores a veces, hasta en pláticas, inclusive aunque no trabaje con ellos, que como que viven post Tarantino, ¿no? Ujú. Y es como que sienten que están inventando muchas cosas y en realidad es porque no conocen la historia del cine. Entonces yo lo que recomiendo en general es que si queremos saber para dónde vamos, está bueno saber de dónde venimos. Ujú. Y en el mundo del cine, descubrir la historia del cine creo que es una gran herramienta para entender cómo podemos mejorar como creadores en el mundo Sí, del cine. Ese consejo creo que podría sí, ser por supuesto. útil. Hay gente que quiere escribir, pero no lee, ¿no? Entonces, Y la otra vez, en uno de los laboratorios que fui con el guión de largo, se hablaba sobre esta cuestión de la reescritura de los guiones, la escritura de los guiones como de que tengan un sentido más profundo. Y entonces, por ejemplo, una de las asesoras decía, y yo estoy de acuerdo con ella, que lo que encuentras también son muchos guiones que están basados en la anécdota, en la historia o en las referencias. ujú, Y como que hay, o sea, como que creo que es importante que independientemente que sea una, o sea, aunque sea una historia que aparentemente no está relacionada contigo, yo sí creo que los grandes cineastas ujú, eso no está separado de quiénes son y de lo que quieren, ¿no? Y del sentido de sus propias vidas. ajá, Y entonces yo lo que siento es que los cineastas más interesantes que pueden venir ahorita, siempre, pero ahorita particularmente, creo que sí son aquellos que logren conectar con esa voz personal ajá, y la potencian, sí, ¿no? O sea, no es que yo quiera hacer una peli como Wes Anderson, es que yo quiero hacer, o sea, ¿qué peli quieres hacer tú? ¿De quién claro. eres tú? Y creo que se va a Ujú, volver mucho más importante en estos momentos, porque entre tanta, pues tendrá que sobrevivir o sobresalir o llamar más la atención. Yo creo que lo que sea más original, lo que sea más personal, lo que sea único e sí, sí, irrepetible, porque solo lo puedes hacer tú, sin duda. ¿no? Ok. Pues muy bien, querido. Pues sí, pues esto ya nos va a sacar de aquí. Te quiero agradecer el tiempo que nos Sí, diste a todos. gracias a Salud. todos. Digo, he estado medio leyendo y todos saludos desde Perú, Brasil, también alguien escribió, en fin, la gente que se da su tiempo en medio de todo esto, de tomarse sus minutos, de acompañarnos. Muchas gracias. Si se quedan con ganas de preguntar algo, lo que sea, pues ahí en las redes afortunadamente nos podemos seguir comunicando. Rose, también saludos. Y pues a seguir trabajando juntos.